Hola, nos volvemos a encontrar en Historias de Malvinas, un momento para contarle precisamente otra historia, ¿no? En un escenario bélico como lo fue Malvinas, la tarea que cumplieron los equipos de sanidad fueron, sin ninguna duda, pero muy importante. Un sistema que seguramente estuvo presente allí en Malvinas, a la gente de sanidad, cuando se las necesitó. La guerra, sin ninguna duda, priva al hombre de la conservación de la vida. Y es allí sí, cuando la situación desborda y surgen distintas sensaciones, entre ellas el miedo. Porque siempre el enfrentamiento armado, la batalla, alerta y preocupa a los hombres, como no puede ser de ninguna otra manera. Pero también en las historias de Malvinas hay historias de mujeres. Son aquellas que estuvieron en las islas con la asistencia inmediata, el traslado de heridos, el manejo de los traumas, la contención del espíritu y la mano amiga en el momento crítica. Por eso, hoy vamos a hablar con una de esas mujeres, para que ella nos cuente sus historias de Malvinas. Bueno, y tal cual lo dijimos, hoy tenemos en los estudios de TLV1 la presencia de una mujer que seguramente representa a muchas mujeres, las que estuvieron en el continente, que no fueron tantas, fueron pocas en realidad, pero sí representa a todas las mujeres que estaban en el continente, a la expectativa de lo que estaba ocurriendo en Malvinas y que obviamente sufrían por lo que estaba ocurriendo y porque el sentimiento como madre, hermana, esposa, estaba pendiente de lo que pasara allá, en Malvinas. Y también en la Argentina combatiente, como digo yo siempre, no es que en otros lugares eran menos combatientes, pero donde realmente se sintió lo que fue ese enfrentamiento bélico, fue desde Bahía Blanca hacia abajo, hasta la ciudad de Ushuaia. Así que allí las mujeres también cumplieron un papel importante en escuelas y en los hospitales fundamentalmente. Y para hablar de lo que fue la sanidad de Malvinas, tenemos en nuestros estudios, como le decía recién, a Silvia Barrera, una de las mujeres que estuvo trabajando para recuperar, curar y dar la mano o la voz de aliento en el momento necesario a nuestros hombres, a los soldados que estaban allí combatiendo. Silvia, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Andás bien? Sí, muchas gracias por invitarme. No, te lo mereces y como yo decía recién, de alguna manera es el homenaje a todas las mujeres que han cumplido y cumplen en la historia de la vida un papel muy importante. Y bueno, queremos conocer un poco cómo te sentís hoy pasando 32 años de la guerra de Malvinas. Y todavía luchando por el reconocimiento como todos los veteranos y luchando sobre todo para el reconocimiento de nosotras que somos tan pocas. ¿Cuántas mujeres son las que estuvieron en Malvinas? Reconocidas por haber estado allá en Puerto Argentino, somos 11. Entre la Fuerza Aérea y la Marina Mercante y una sola de la Armada. El resto somos todas instrumentadoras, somos civiles y somos de ejército. Y de las 11, las que estuvimos más días, somos nosotras 6, que estuvimos 10 días en Puerto Argentino. Silvia, obviamente eras una profesional recién recibida en 1982. Sí. ¿Cómo era tu vida en ese momento? Era la vida de salir a bailar, pintarse las uñas y ir a trabajar al hospital. ¿Jamás se te pasó por la cabeza una situación como esta? No. Lo que pasa que escuchaba ayer a Leuco en la radio y lo explicaba muy bien, que nosotros somos una generación que nos hemos criado con 3 canales de televisión
y con sábados de superacción. No quedaba otro remedio que ver, y nosotras mientras nos preparábamos para salir, lo único que teníamos para mirar era eso. Entonces nos hemos criado con las películas de guerra, con el honor, con los cowboys y con todas esas historias que uno, llegado el momento, dice: yo por qué no voy a ir a participar. Claro. ¿Vos sos de la capital federal? Yo soy de San Martín, nacida en San Martín. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. ¿Y estudiaste? Estudié en el Hospital Ramos Mejía, acá en la capital. ¿Y vos tenías alguna noción de, por ejemplo, dentro de tu primaria, tu secundaria, decía, las Islas Malvinas, ¿qué representaban para vos? Bueno, nosotras 6 venimos todas de familia militar. Entonces nos hemos criado prácticamente dentro del medio militar. Yo hablo de nosotras 6 porque somos las que estuvimos juntas. ¿Y vos te acordás el nombre de todas tus compañeras? Sí. Ahí tenemos una foto. La que está a la derecha, la primera soy yo, la que me sigue es Susana Massa, la otra es Cecilia Riccieri, María Marta Leme y Norma Navarro. Nosotras somos instrumentadoras del Hospital Militar Central. La que está a la izquierda es María Angélica Sendes, que ella era del Hospital Militar de Campo de Mayo. ¿Te seguís viendo con ellas? Sí, nos seguimos viendo. Con Susana seguimos trabajando juntas. María Marta se jubiló el año pasado y el resto de las chicas nos seguimos viendo, pero Cecilia se recibió de médica oncóloga y prácticamente hace su vida entre Francia y la Argentina, y Norma trabajaba en el Garraham y también se jubiló. Y María Angélica era maestra, así que cuando volvimos dejó la instrumentación y se dedicó a la docencia y también se jubiló ya. Ahora, ¿y ustedes cuando se reúnen reflexionan acerca de esos días que estuvieron en Malvinas? Reflexionamos a lo largo de los años de nuestra inconsciencia, de haber estado todo el tiempo trabajando y no darnos cuenta del peligro que habíamos corrido, que a lo largo de los años nos fueron contando los veteranos que nos veían a nosotros. O sea, nosotros nos quedamos trabajando en el buque Almirante Irizar, que fue el que nos llevó a Puerto Argentino. Y la verdad que nosotros en esos días estuvimos todo el tiempo trabajando y como que no tomábamos tanta conciencia de todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Escuchamos los bombardeos y todo, pero era como una cosa inconsciente. Ahí tenemos una foto precisamente del Almirante Irizar, ¿no? Claro, estas fotos las tomaron los veteranos que estaban en tierra y veían acercarse el barco. Después hay otra foto que no sé si la pusieron, que es del Bahía Paraíso, que se ve lo cerca que estábamos de tierra, y estábamos cerca y lejos a la vez, porque para hacer las maniobras y traer los heridos era complicado. Ahora vamos a entrar, nos vas a contar cómo era este equipo, esta zona de sanidad, lo que era el barco y algunos detalles más. Ahora estábamos hablando de que vos sos de la capital, estudiaste de San Martín, estudiaste en el Ramos Mejía, y llega el momento, el 2 de abril, toma de Malvinas, recuperación de Malvinas, y de repente la gente en la calle en Buenos Aires, todos de alguna manera festejan la recuperación. Sí. ¿Y vos qué decías? Y yo cuando me levantaba en la mañana, desayunaba, y antes de ir al hospital, Radio Colonia, porque eran las primeras noticias que escuchábamos, así que lo escuché en Radio Colonia. Le avisé a mi papá, suboficial retirado. ¿Del ejército? Sí, del ejército. Y me fui corriendo al hospital y ahí nos fuimos y nos ofrecimos todos de voluntarios. Claro. Son voluntarias. Sí. Más allá de que después que hay artículos legales que dicen que si te convocan estás obligado a participar, pero eso no llegó a ocurrir en este y en otros casos. Sí. Porque ustedes fueron directamente como voluntarias. Cuando te presentaste, me imagino, a tu jefe. Sí, sí. ¿Le dijiste qué te dijo? No, porque éramos mujeres.
En ese momento, sí, en ese momento, como todavía no había mujeres en las Fuerzas Armadas, recién estaban en algunas escuelas, que eran la de Ejército y la de la Armada. Entonces, como no había mujeres en las Fuerzas Armadas, directamente nos dijeron que no, pero yo ya me había ofrecido de voluntaria para ir a la Antártida a hacer una cesárea. Entonces, ya me tenían en cuenta porque fui, hice la cesárea y volví. O sea que de la Antártida no conocía absolutamente nada. El frío nada más. Sí. Y bueno, ya tenía mi antecedente. Y... Claro, ya te conocían el espíritu. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo fue el momento en que te llama tu jefe y te dicen, bueno, van a ir a Malvinas? Bueno, desde el 2 de abril hasta el 8 de junio en que salimos, el hospital estaba en un 50% parado. Solamente hacíamos las urgencias, las operaciones de urgencia, y todo el resto del tiempo preparábamos material pensando en los heridos que iban a venir al hospital. Después al hospital ya no vinieron heridos, vinieron heridos ya curados antes en Puerto Argentino, Campo de Mayo, y vinieron nada más que a hacer la rehabilitación al militar. Bien, eso habla de la importancia de la sanidad en Malvinas, fundamentalmente. Sí. Porque no llegaron tantos heridos, me imagino, con no, muchos problemas. yo diría la desorganización. La desorganización. Bueno, y ahora, el afán de tapar. También. Bueno, ahora no vas a contar de eso, pero me gustaría que le cuentes a nuestra gente. Vos eras una niña, 25 años, 23, 22. Y cuando le dijiste a tus padres, yo he tenido oportunidad de hablar en algún momento con tu mamá. Sí. Cuando vos le dijiste a tus padres que te ibas a Malvinas, ¿qué te dijeron? Bueno, mi papá, suboficial retirado, con 2 mujeres, estaba fascinado. Y mamá, como tantos años, y sabiendo que nosotros nos habíamos criado en el medio militar, tampoco no me dijo nada. Los amigos, los demás parientes. No, es que no tuvimos tiempo. Directamente. No, es que el problema fue ese. El 2 de abril hubo una gran avalancha de gente que se ofrecía de voluntario para ir a Malvinas. Pasado el tiempo, toda esa esperanza de ir, todos esos días que pasaron, se fue agotando, y cuando nos tocó a nosotros, que llamaron y dijeron que necesitaban instrumentadoras, nosotros en ese entonces éramos 32. De las 32 nos habríamos ofrecido unas 25. Y de las 25, cuando dijeron que había que salir al otro día a las 4 de la mañana, quedamos nosotras 5. Apelo a tu memoria y a tu visión de lo que era Buenos Aires en 1982. El otro día estábamos comentando algunas cosas que se vivían socialmente, el Mundial de Fútbol, el estreno de película, la llegada del Santo Padre. ¿Cómo era tu mirada en Buenos Aires de la recuperación de Malvinas? Nosotros ya al estar criado en un medio militar, era ver cómo lo habían hecho, cuáles de nuestros compañeros estaban ahí, qué gente conocida, qué estaban haciendo. Pero, ¿y la mirada hacia lo que era Buenos Aires? Y la mirada hacia lo que era Buenos Aires, uno, a pesar de que éramos chicos, era ver esa euforia que había despertado esto. Yo creo que fue el único momento en que hubo una euforia en que estuvimos todos unidos, y después eso, con los días después de Malvinas, se perdió, fue un corte así total. Bueno, ahora vamos a continuar hablando con Silvia Barrera, instrumentadora quirúrgica en Malvinas. Nos va a ir contando algunos detalles de su vida prácticamente en Malvinas. Ahora la vamos conociendo y enseguida ella nos va a decir cómo llegan, cómo se acomodan, cómo participan, y algunos detalles más. Seguramente tiene muchas anécdotas. En un segundo continuamos.
Bueno, y seguimos charlando acerca de lo que fue la sanidad de Malvinas, cómo se atendieron a los heridos, y obviamente, seguramente más de uno falleció en la mesa donde lo estaban tratando a los muchachos. Y esto a lo mejor cuesta hablarlo un poco, pero bueno, esta es parte de la realidad de lo que fue la guerra de Malvinas. Estamos charlando con Silvia Barrera, y Silvia, ¿cómo fue cuando ustedes lleguen, cómo se acomodan? Bueno, nosotros nos dicen que tenemos que salir al otro día, así que me fui a casa, preparé las cosas y nos tuvieron que buscar ropa porque no había ropa tan chiquita como para nosotras. Para ustedes, claro. No había zapatos, no había borcegos para nosotras, así que nos tuvieron que dar borcegos 40, nosotras todas calzábamos 36, 37, así que íbamos tipo payaso con 2 o 3 pares de media, y bueno, con ropa de verano. Salimos el 8 de junio, o sea que con frío. Cuando salimos de acá nos dieron una campera de verano y salimos al aeroparque. En el aeroparque fuimos en un avión de aerolíneas hasta Río Gallegos. Cuando llegamos a Río Gallegos, por supuesto nadie había avisado nada que llegábamos. El aeropuerto de Río Gallegos... Parte de la organización. El aeropuerto de Río Gallegos era todo verde, claro, todo militarizado. Ahí recién empezamos a tomar conciencia de que el resto del mundo estaba desapareciendo y que lo único que había era militar a nuestro alrededor. Y de ahí justo nos encontramos con un médico que estaba en el hospital de Río Gallegos, que nos conocía, y andaba en un jeep que había venido a buscar a otro médico que venía, y nos subió en el jeep y nos llevó me dice, la llevo al hospital porque vamos a ver qué pasa con ustedes. Nos lleva al hospital de Río Gallegos, ahí el director había estado también con nosotros en el central, y entonces llama a Buenos Aires a decir, a ver si era verdad que íbamos, y bueno, y... ¿Quedaban dudas? Sí, sí. Entonces él les dijo, las mandaron con ropa de verano, hacía un frío, 2 grados bajo cero, y nos mandaron a lo que era logística en Río Gallegos. Ahí estaba como mayor el que después fue el comandante en jefe Brinsoni. Y bueno, él nos enseñó a ponernos los borceguíes, a vestirnos, nos enseñó todo. Y bueno, y después de ahí nos llevaron en un helicóptero que salió del hospital de Río Gallegos hasta un lugar que se llama Punta Quilla. En Punta Quilla. Claro, sí, que es hasta donde lo más cerca que se puede acercar el buque Almirante Irizar. Y ahí estuvimos unas horas a la tarde, y ahí nos vino a buscar el helicóptero del Irizar y nos llevó al buque. Bueno, ¿y cuando llegan al buque? Y cuando llegamos al buque, mirado desde la visión que tienen ahora las mujeres, dirían que fuimos un compendio de discriminación. ¿Ah, sí? Pero nosotros en esos años uno no prestaba atención, criada en un medio machista como son las Fuerzas Armadas. Sí, aparte estamos hablando hace 30 años atrás. Claro. Peor todavía. Sí, cuando nosotros les contamos las cosas que nos decían, nos dicen, pero ustedes se dejaban de decir, pero nosotros ni decíamos nada. Éramos no se pueden contar. Unas soldados más. Claro. Primero que nosotros nos habíamos puesto de acuerdo en que nunca íbamos a dejar de estar pintadas ni arregladas. Así que llegamos todas pintadas, y el comandante de navío, el capitán de navío, que era el encargado de la cubierta, nos dice, ¿ustedes vienen así todas pintadas a la guerra? Sí. Sí. Después nos dijo esto, porque todos decían que venían enfermeros, no sabían que éramos mujeres.
Entonces cuando nos bajamos y nos vieron, nos dijeron que las mujeres traen mala suerte en los buques, que lo primero que tenían que hacer era enseñarnos el zafarrancho para abandonar el buque, porque nosotros íbamos a traer mala suerte. Veníamos de un mes que se había hundido el Belgrano, entonces enseguida nos dieron el mapa, la organización del buque, donde nos tocaba nuestra cubierta, así que toda esa tarde nos estuvieron haciendo el ejercicio de acordarnos a dónde teníamos que ir. Pero lo específico de ustedes no. No. Bueno, después seguramente se Es que nosotras, al ser civiles, no teníamos noción de lo que era ninguna preparación militar. Claro. Bueno, pero eso no las invalidaba para desarrollar una tarea para la cual sí estaban preparadas. Bueno, de ahí fuimos a conocer los quirófanos, el casino de oficiales, y ahí vino el problema de dónde nos alojaban, porque no había... Claro, un lugar especial para mujeres. Claro. Entonces el segundo comandante tuvo que desalojar su lugar, su camarote. Su camarote, y dárnoslo a nosotras, y en un solo camarote nos acomodaron a las 6. Bueno, y claro, ustedes llegan un momento a Malvinas el 8 de junio, cuando... Nosotros salimos el 8, llegamos el 9 diría el 10 a la madrugada, porque durante todo el 9 tuvimos que parar un montón de veces a lo largo del viaje. Nosotros cuando salimos nos encontramos con destructores ingleses, nos encontramos con el buque hospital de ellos, el Hydra, que hubo que pasarle sangre porque ellos venían del bombardeo de sus naves, entonces traían muchos heridos en su buque hospital. Y entonces hubo que pasarle sangre porque la forma de... Bueno, eso habla bien de una y otra fuerza, ¿no? Sí. La solidaridad en momentos duros con el enemigo herido. Sí, así que... es para destacar. Claro, hubo que parar los dos buques, uno al lado de otro, los helicópteros tuvieron que hacer el traslado de la sangre, volver, entonces todas esas maniobras son complicadas en el mar. ¿Tuviste oportunidad de hablar con alguien de los ingleses? No, porque después nos encontramos con otro buque hospital inglés, y los buques son inspeccionados por las Naciones Unidas. Entonces, para ver que no se lleven ni pertrechos ni alimentos, solamente como buque hospital. Entonces, como no nos tenían anotados a nosotras dentro de lo que era la dotación del barco, nos escondieron en el camarote. Claro, ¿no? Claro. Entonces no pudimos. No pudieron tener contacto. Claro. ¿Y cómo continúa la vida de ustedes? Claro, yo decía recién, pensaba, si ustedes llegan 8, 9 o 10 de junio, llegan para los más cruentos combates. Claro, tuvimos que esperar todo el día 10. Nosotros llegamos en la madrugada, así que era pleno bombardeo, porque ellos bombardeaban de noche, al atardecer hasta la madrugada. Recién a la mañana empezaron los contactos con tierra, porque mientras estaba el bombardeo el buque no se comunicó con el hospital, para avisarle al mayor Ceballos, que era el director del hospital de Puerto Argentino, que habíamos llegado. Y hasta la mañana, hasta que se pusieron en contacto, se olvidaron de que cuando un civil va a un lugar de combate tiene que ir con un grado militar. Claro, con la nosotros no teníamos grado militar, entonces la parte de inteligencia empezó a decir que no teníamos grado militar, y empezó toda esa discusión de que porque nos habían llevado, de que sí teníamos grado, quién no iba a dar el grado. Era por cuestiones legales internacionales. Claro. Si caían prisioneras, tal vez a lo mejor les podían fusilar. Entonces, mientras ellos discutían, nosotros, los suboficiales de la Armada, ellos están preparados como enfermeros, pero no sabían, en esos años, los suboficiales de las tres fuerzas no hacían prácticas en los quirófanos.
todo el personal de los quirófanos eran civiles, personal de instrumentadoras en las 3 fuerzas. Sí. Entonces ellos no tenían la preparación para lo que es dividir las cajas para las distintas operaciones. Entonces durante todo ese día nos dedicamos a organizar lo que era el instrumental y las suturas, todo lo que tenía el buque, que estaba muy bien preparado. Entonces ustedes se dedicaron a organizar, sí, el buque hospital. Sí, y entonces nos dedicamos ahí a hacer todo lo que es esa preparación de lo que es los quirófanos, que es lo que a ellos les faltaba. Y lo mismo estaba pasando en tierra. Y al día siguiente, bueno, toda esa noche, bombardearon toda la noche. ¿Sentiste miedo en algún momento? La verdad que yo no sé si era tan chica, que era tan inconsciente, que no. No. Para nada. ¿Y tus compañeras cómo lo vivían? ¿También igual? No, igual. Igual, todas igual. Yo en la apertura decía que ustedes, además de su tarea profesional, cumplían con un papel muy importante porque era la palabra en el momento crítico, un poco tocar el espíritu de cada uno de los heridos que llegaba al buque hospital. Claro, es que como sabían que estábamos en el buque, en tierra, los marinos enseguida empezaron a decir, están las enfermeras en el buque pensando que venían las chicas de la Armada y que se iban a bajar al hospital. Bueno, ahí, dada la complejidad de todo, decidieron que nos quedáramos a trabajar dentro del buque. Ajá. Ahora, cuando decimos trabajar dentro del buque, me imagino que obviamente había operaciones y que el buque se movía. Sí, hay una de las fotos que me pasaron. Ahora Matías que lo va a poner. El buque ahí deja de tener los estabilizadores en funcionamiento. Sí. Que es lo que no le pasaba al Bahía Paraíso. El Bahía Paraíso se ve y está en una de las fotos bastante estable, y nosotros estamos a 45 grados, se movía. ¿Y las operaciones se hacían de esa manera, con esa oscilación? Sí, atados. Nos atábamos el cirujano, la instrumentadora y el ayudante y el anestesista al enfermo y a la camilla. Sí. Y todos atados para no caernos y seguir todos el mismo movimiento. Bueno, me imagino que ahí estamos viendo cómo llegan los heridos al hospital. Claro. del Almirante Irizar, ¿no? Sí, primero empezaron a venir por helicóptero. Sí. Nosotros, el que estaba a cargo de la parte de sanidad, porque junto con nosotros iban también 19 médicos de la Armada que iban a bajar al hospital de Puerto Argentino. Entonces con ellos nos dividimos. Ese es el hospital de Puerto Argentino. Ese es uno de los quirófanos. Sí. Y nosotros nos dividimos, cada una de acuerdo a la especialidad dentro de la instrumentación quirúrgica que teníamos, en las distintas salas que tenía el buque. Y entonces fue a terapia. La que tiene más experiencia es Susana Massa, porque ella hace cardiovascular. Entonces tiene todo un manejo del medio interno, mucha experiencia en lo que es la terapia y todo eso. Entonces ella fue a hacer lo que se llama el triage. Entonces ella es la que estaba en la cubierta con los médicos. Les ponía los carteles, que ya venían con carteles desde el hospital de Puerto Argentino, los pacientes. Y nos los trasladaban a la terapia intermedia, y yo, como había hecho cardiovascular y neuro, estaba en la terapia intensiva. María Marta estaba en la terapia intermedia, y María Angélica, que es la chica de Campo de Mayo, ella hacía solamente oftalmología, y Cecilia Richieri hacía solamente traumatología. La mayor cantidad de pacientes que vinieron son de oftalmología, de traumatología, a la terapia intermedia, porque venían ya operados de Puerto Argentino, y nosotras nos turnábamos para ir instrumentando. Es un tema realmente interesante, importante conocer los detalles de todo esto, porque
en este buque hospital se vivía la vida y la muerte. En realidad uno solo de los soldados falleció dentro del buque. Sí. Después todo lo demás venían ya con el tratamiento hecho en principio del hospital. Y ya después, el último día, el hospital estaba tan saturado porque ya habían bajado todas las tropas hasta Puerto Argentino, que ya venían directamente desde el campo de batalla. Así que esos últimos los tuvimos que bañar, los tuvimos que higienizar todos porque venían heridos sin cartel, o sea que había que bañarlos para poder hacerle el triage y ver a dónde estaban heridos, desvestirlos. Así que toda esa tarea nos tocó a nosotros, con los enfermeros de la Marina. Bueno, importante tarea la que cumplieron, ¿no? Nosotros vamos a hacer otra pausa y enseguida continuamos charlando del papel de las mujeres en Malvinas. Fueron pocas, pero fueron muy útiles. Enseguida volvemos. Continuamos la última parte de esta charla que tenemos con Silvia Barrera. Silvia, seguramente tenés muchas anécdotas que viviste en el momento que llegaban nuestros soldados que estaban heridos. ¿Viste muchos hombres llorar? Sí, la noche nosotros nos enteramos que se iba a firmar el cese del fuego a la noche anterior. Del 13 de junio. Claro. Entonces estábamos todos trabajando porque ya nos habían llegado un montón de heridos, así que estábamos todos trabajando y el comandante del buque por altavoz dice que al otro día se iba a firmar el cese del fuego. Ahí fue un parate. Un silencio total. Claro, hasta que nosotras tomamos conciencia de lo que estaba pasando, porque claro, los marinos enseguida empezaron a bajonearse, a llorar algunos, y todos hombres más grandes que nosotras. Entonces ahí hubo que hacer contención. Sí, sí, nos habíamos hecho compañeros. Claro, ya había un vínculo. Claro. Y cuando ustedes empiezan a recibir los heridos, ¿los tienen discriminados de dónde son, de dónde vienen, cómo fueron? No. Son heridos. Son heridos. ¿Y alguna anécdota especial, algo que te haya ocurrido? Bueno, Esteban Tríez lo salva su sargento, a Manuel Villegas. A Manuel Villegas lo operan en el hospital de Puerto Argentino. Cuando está operado lo traen al buque Almirante Irízar y como estaba recién operado, el traslado del Yeguín, que era el barquito que nos traía a nosotros los heridos. Lo tenemos en una fotografía, ¿no? Sí. Era muy trabajoso porque al moverse tanto los dos barcos, había que pasar al paciente, sacarlo de adentro del Yeguín, pasarlo a una camilla, de la camilla a un gomón y del gomón ponerlo en las redes que eran las que unían los dos barcos
para pasarlo al almirante Irízar, porque había periodos de mal tiempo en que el helicóptero no podía claro, eso jugaba en contra también, claro, en general, contra todo, para unos y para otros, sí. Pero en el caso de la sanidad, muy especial. Sí. Y entonces se le abrió la herida, lo llevaron a terapia, en terapia lo recibo yo, instrumento la operación, la reoperación toda la noche, y él en el momento en que se despierta, cuando estábamos volviendo, me dice, lo único que quiero es que le avises a mi señora cuando lleguemos que estoy bien, y a mi nena. Entonces yo llegué, llamé, cuando llegamos a Comodoro, la llamé a la señora, le avisamos, porque todas teníamos mensajes así. Ya habíamos llevado desde Buenos Aires a Puerto Argentino los mensajes de las esposas de los médicos que estaban ahí. Y ahora volvíamos a hacer lo mismo con los heridos. Y bueno, y ahí se unió nuestras 3 historias, con Manuel y con Esteban. ¿Y los volviste a ver? Sí, nos enteramos que habíamos estado juntos cuando ellos me hacen un reportaje, tienen un programa de Malvinas en una radio chiquita en San Martín, y me hacen el reportaje y me preguntan a dónde estuve yo. Cuando yo le dije que era la que estaba en terapia, ahí lloramos tanto que no pudimos terminar de hacer el programa. El programa, estaban en vivo ustedes. 29 años después. Qué bárbaro, qué historia, ¿no? Hay algo que quiero rescatar, que recién nos contaba Silvi, que poco sabíamos, que es el encuentro de la gente de sanidad, tanto de los ingleses como de los argentinos, cosa que obviamente no, por lo menos yo no tenía registro, ¿no? Eso habla de la solidaridad, y que en algún momento en lo bélico no existe otra cosa que no sea solidaridad. Sí. Así fue. Sí, cuando vamos a dar las charlas en los colegios con los veteranos, los nenes lo primero que nos preguntan es: ¿y curaste un inglés? Claro. Sí. Pero sí tuvieron una relación, como la que comentabas hace un rato, ¿no? Claro. Y nosotras no tanto, pero el buque Bahía Paraíso sí. Recibieron un herido inglés y lo tuvieron que operar, porque los médicos que estaban en el buque Bahía Paraíso eran médicos con especialidad en cardiovascular. Y entonces necesitaban un médico especialista en cardiovascular, y el que estaba ahí, así que lo trasladaron, y en el Bahía Paraíso sí se operó un inglés. ¿Ustedes, los médicos, enfermeros, instrumentadoras, han tenido alguna reunión, se han encontrado, han hablado del tema? Nosotros sí, siempre estamos en contacto, sí. Los de ejército son muy pocos. Ahora en el hospital militar quedamos trabajando nada más que 4 de sanidad. Los demás son militares de carrera. Queda el coronel Steverling, que es el que está a cargo de traumatología. Él era un teniente recién recibido. Claro, también un niño. Sí, era el único que hablaba inglés, así que hizo de traductor. Lo llevaron prisionero en el Uganda, y fue uno de los últimos en volver. Volvió casi un mes y medio después que nosotros, porque como actuaba de traductor, claro, lo necesitaban. ¿Cómo fue tu regreso? Nuestro regreso fue, llegamos a Comodoro, hubo que hacer de vuelta todo el traslado de los heridos. Ahí fue más fácil porque el buque sí amarra en puerto. Entonces nos dijeron que nos iban a llevar, por ser mujeres, a un hotel 5 estrellas, que era el único de Comodoro. Cuando llegamos en el hotel estaba sin inaugurar, así que estábamos nosotras solas, con un oficial de inteligencia para que no habláramos con nadie. Nosotras nunca fuimos unas chicas tranquilas. Esa noche cuando nos ubicamos ahí,
nosotros queríamos ir a ver a los heridos que habíamos dejado en el hospital. Entonces le dijimos que nos íbamos a escapar y no nos quería llevar a Comodoro, y entonces el oficial de inteligencia tuvo que ¿acordar? Ceder ante nosotras que nos íbamos a escapar y nos tuvo que llevar. Y allí se reunieron. Y ahí nos reunimos. Ahora eran todas chicas de carácter. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, sí, era sí. lo que se necesitaba en ese momento. Sí, por eso yo creo, primero que bueno, todas fuimos a cumplir la función para la que estudiamos, que nos encanta, y todas fuimos de voluntarias. Entonces es distinto tal vez al que va ordenado, o al que va porque se lo ordenan o porque lo obligan, Claro, obligado. o porque lo lleva su fuerza, como ha pasado con las otras chicas. Por eso es tan distinta nuestra historia a la de las otras chicas. A las que estaban dependiendo porque eran las personal otras chicas militar. todavía no eran personal militar, pero como ya estaban con un grado o en la escuela, fueron ordenadas. Entonces ellas lo tomaron de otra forma a nosotros. Para nosotros fue una experiencia excelente, como experiencia laboral y como experiencia personal. Nosotras lo tomamos de otra forma totalmente distinta. Por eso cuando se escuchan los programas y se las escucha a las chicas, algunas que lloraban o se fueron llorando a su casa a contarle a su familia que se iban, y nosotras no nos acordamos. Nosotros nos acordamos de que todo nos parecía una cosa nueva, habíamos ido, era lo que queríamos, enojadas porque no bajamos. Enojadas. Yo me imagino que Malvinas te dejó muchas alegrías y muchas broncas. ¿Las alegrías cuáles fueron? Las alegrías es el haber ido, haber podido cumplir mi función, haber quedado con un montón de amigos, y darnos a nosotros en nuestra profesión una experiencia que nadie más la tiene, y darnos un sentido de resiliencia que tenemos todas, Claro, que incorporado, sí, que lo sacamos a flote en los momentos más duros. claro. ¿Y las broncas? Y las broncas es, bueno, el primer reconocimiento vino por parte de Brinsoni 20 años después. Después el ocultamiento, el que nos dieron 2 meses de licencia. En ese momento decíamos, bárbaro, 2 meses, nos fuimos las 6 de viaje juntas. Cuando empezamos a tomar conciencia... ¿Y por qué? Claro, ahí vino la bronca. Cuando llegamos 2 meses después, nadie se acordaba nada. Ya nadie hablaba de Malvinas. Totalmente. Oculto totalmente el tema. Claro. Ahora, 32 años después, Silvia, ¿vos creés que el tema Malvinas continúa en la oscuridad? En un 50%. Los argentinos no somos buenos reconociendo la tarea que hicieron muchos argentinos, 649 muertos, un montón de heridos, hombres que no pudieron seguramente recuperarse por los traumas sufridos durante la guerra. Claro, porque nosotras volvimos, teníamos nuestro trabajo, los que eran soldados que volvieron se encontraron sin trabajo, sin que los querían recibir, entonces tienen otra complejidad peor que la nuestra. ¿Y vos creés que el pueblo argentino tiene que realizar el reconocimiento que hasta el momento creo que no se ha logrado sobre esos hombres? Sí, lo que pasa, me parece que sí, seguimos dividiéndose los veteranos en distintos centros, en distintas provincias, y no se unen los veteranos. El resto del mundo se aprovecha de eso para
que el reconocimiento no llegue. Bueno, esto es importante lo que dice Silvia, porque estamos hablando de divisiones, y cuando se habla de Malvinas, me parece que no tiene que haber ningún tipo de división, porque fue muy importante el hombre que estuvo en el frente de batalla o el que estuvo en Puerto Argentino cumpliendo otro tipo de tarea. La guerra es así, cada uno cumple con su función. Ustedes, las mujeres, cumplieron con una función importante sin haber tocado suelo malvinense, claro, la tierra, ¿no? Pero estaban allí, estaban trabajando, estaban en el buque hospital. Sí, aparte que la parte civil, que son los muchachos del correo, Vialidad Nacional, hay un montón de actividades que no usaron el fusil, pero fueron necesarias y... Totalmente, inclusive muchos periodistas, sí, que fueron y trabajaron, hicieron lo que tenían que hacer, informar en algunos casos lo que se podía informar, porque recuerdo una vez uno oficial de la Marina me dijo, si el enemigo quiere información que la venga a buscar, que no se la demos nosotros, ¿no? Claro. Así que todo eso se cumplió, pero lo importante, lo que hablábamos, que es ver de qué manera se logra realmente la unidad de los hombres que estuvieron en Malvinas, cada uno con su circunstancia, con su necesidad, pero sería importante lograr esa unión para después, Silvia, ver si se puede hacer entre todos la gran marcha, el gran reconocimiento, el gran homenaje. Nosotros hablábamos hace un rato en la previa del acto que se hizo hacia el cenotafio caminando por la Avenida Libertador. Sí, que fue lo más importante que se logró hacer dentro de las marchas que hubo. Bueno, tenés mucha experiencia, sos hoy mamá, abuela, te casaste cuando regresaste de Malvinas. Sí. Ahí tenés una cámara y todo aquel mensaje que vos le quieras hacer llegar a los veteranos y a la familia argentina, lo podés hacer. Bueno, yo creo que lo más importante es la unión en lo personal. Yo como soy de sanidad y me importa la parte de sanidad, ni siquiera en la sanidad estamos unidos, porque tenemos nuestro centro que está pegado al hospital militar y estadísticamente van muy pocos veteranos a atenderse. Ahora hay un programa de salud también en la capital, y en vez de tener uno en la capital y uno de las Fuerzas Armadas, ¿por qué no unir los dos? Claro, eso es una cuestión de las fuerzas. Claro, es una cuestión de los veteranos. ¿Por qué hacer dos programas de salud diferentes si todos nos vamos a atender en el mismo lugar? Claro. Bueno, obviamente te quedamos muy agradecidos por esta visita a TLV1. Nosotros hablábamos mucho de la función de las mujeres en Malvinas con Juan Manuel Soaje Pinto, con Matías y con Gastón Mandia, nuestro productor. Así que nosotros te queremos agradecer muchísimo que hayas estado presente y que, como decía al principio, de alguna manera representás a todas las mujeres argentinas. Todas estuvieron en Malvinas por una u otra razón. Sí, sí. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, señores, señoras, llegamos al final de nuestras historias de Malvinas de hoy y obviamente, como siempre lo decimos, más allá de anhelar, buscar de qué manera se puede unir todo lo que sea veterano de guerra y que el argentino lo tiene que tener presente por esta generación y por las que vienen, señores, señoras. Es importante no olvidar Malvinas. Malvinas es muy importante. Así que más allá de todos los derechos geográficos, legales, etcétera, que tenemos, no olvidar. Las Malvinas son argentinas. ¿Sabe por qué? Porque están siempre en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Adiós. Hasta la próxima entrega.